Hola, bien. Hola, Mela. Bien, buenas noches a todos. Vamos a empezar entonces directamente con el discipulado. Vamos a pasar al versículo que les quiero compartir en esta hora. Está en Marcos 4, 3 al 9. En la Reina Valera contemporánea dice así. Presten atención, resulta que un sembrador salió a sembrar. Ay, perdón. eh, Salió a sembrar. En el 4, al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra y enseguida brotó porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron de modo que no dio fruto. Pero en otra parte cayó en buena, pero otra parte, perdón, cayó en buena tierra y brotó y creció y dio fruto y rindió una cosecha de 30, 60 y hasta el 100 por uno. Entonces le dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Esto lo enseñó Jesús. Y fíjate que qué curioso este versículo. En muchas partes de la Biblia, Dios habla de semillas o habla de situaciones que pueden ser reflejadas hacia una semilla. Por ejemplo, en Génesis, Dios le dice a Eva, tu simiente y será enemiga de la simiente de la serpiente. Gracias, Gustavo, por conectarte. Espero que estés ahí con la cita. Ah, bien, ya la vi. Ojalá que puedan escuchar bien. Entonces, es que Dios habla nuevamente de la simiente a Eva y podemos ver que en varias partes de la Biblia habla sobre semillas, en varias oportunidades habla una parábola sobre los principios del reino, las semillas, indicando que las semillas pueden representar personas. Cuando le dice a Eva, tu simiente está hablando de eso, de las semillas, de la descendencia, ¿verdad? Entonces, toda esa situación es una sombra o podemos irla encontrando en relación con semillas. Y cuando en este versículo habla de una semilla que cayó junto al camino, esta semilla podríamos por un momento hacer, tratar de entender de que se refiere a personas. Entonces dice que esta semilla al representar a personas, habla de personas que no llegaron hasta donde Dios tenía planeado que llegaran, no cumplieron un propósito. Dice la Biblia, hola Mela, ya vi tu carita. Rosanita, si es posible, me activas tu cámara, por favor, y Silvia también, por favor. Entonces, hablando de estas personas, no llegaron al cumplimiento o algo que tenían que cumplir, ¿verdad? Hay personas que por ser, por ejemplo, de doble ánimo no llegan al cumplimiento. Cuando a veces somos de doble ánimo, eso nos afecta en gran manera y no nos permite alcanzar la bendición que Dios quiere para nosotros. Los planes de Dios son muy grandes y son muy perfectos, pero nosotros tenemos que procurar estar siempre dentro del plan de Dios. Entonces, las personas que son de doble ánimo normalmente no alcanzan un objetivo. En la iglesia hay personas que no son de doble ánimo y hay personas que sí lo son, ¿verdad? Entonces, las personas que no son de doble ánimo ya han pasado por un proceso, ya han pasado por un tiempo de, de proceso. Hay personas que ya pasaron por un problema económico, porque no tuvieron trabajo, porque luego ahora sí lo tienen, porque no tuvieron dinero, ahora sí, no tenían pareja, ahora sí, o porque eh, eh, tenían problemas familiares y ahora no. Bienvenida, Ani, gracias por conectarte. Excelente, qué bueno que estás ahí en tu trabajo y haciendo el espacio para Dios, eso es importantísimo. Entonces, cuando a veces una persona pasa por diferentes procesos y los logra superar, esto va generando que no sea una persona de doble ánimo. Y las personas de doble ánimo pasan un problema y a la primera quieren salir corriendo, se quedan sin trabajo o tal vez apenas y están escuchando que de repente parece que quieren tomar la decisión de corte de personal y ya de una vez se decepcionan, gracias. Se decepcionan y quieren salir corriendo por la noticia de que posiblemente los van a despedir. Gracias. Y es importante
que podamos ir identificando. A veces las cosas que nos pasan nos van desanimando, nos van haciendo bajar la guardia. De repente, pues ya empezamos a perder hasta el interés en las cosas de Dios por las cosas que nos están sucediendo. Y eso solo refleja que somos personas de doble ánimo, ¿verdad? La persona que ya pasó por procesos, no importa lo que suceda, no importa lo que se venga en contra, va a permanecer. Es muy difícil que una persona que ya está bien cimentada en las cosas de Dios tire la toalla. No digo que sea imposible, puede fallar, puede rendirse, puede cometer algún error, pero cuando una persona está bien cimentada, es muy difícil que esta persona caiga. Hay una parte en la Biblia en donde habla que habían dos hombres. Uno hizo una casa sobre la roca y vinieron los vientos y vinieron las lluvias y vinieron las olas y pegaron contra aquella. ¿Te quieres hacer más para acá? Y pegaron contra aquella casa, pero no cayó, dice la Biblia. Pero no cayó. Y había otro que había hecho su casa sobre la arena y cuando vinieron los vientos, las lluvias, las olas, dice que destruyeron su casa y fue peor, fue muy grande su ruina, fue muy malo lo que le sucedió. Ahora, yo noto algo, a ambas personas le vinieron vientos, lluvia y olas. Ambas tuvieron el tiempo suficiente para poder construir su casa. No fue que empezando a construir, no. Terminaron de construir su casa y yo me imagino que ambos ya estando listos para tomarse la foto para el Face, para subirla a Facebook o para compartirla en Insta, ya estaban a punto cuando empieza la lluvia, empiezan los vientos, empiezan las olas a golpear y la casa que estaba sobre la arena se destruyó. Ahora, ¿qué fue el problema? Los dos tuvieron el mismo tiempo, los dos usaron los mismos materiales para construcción, si lo podemos ver así, pero el problema eran sus bases. Esas bases se consiguen a raíz de mucha disposición. Esas bases se consiguen o se fortalecen a raíz de nuestra cercanía y nuestra relación con Dios. Hemos oído de mucha gente que de repente reciben una herencia. ¡Wow! Y fue buenísimo, y recibieron una gran cantidad. O la vez pasada escuchaba de alguien que se ganó la lotería y no sé qué, cuántos millones se ganó, fue una cantidad fuertísima. Pero ni bien obtuvo dinero, fue a malgastarlo en vicios, en parrandas, en todo, dejó a su esposa, dejó a sus hijos y fue a dársela grande. Después de que había perdido todo, regresa o intentó regresar y lógicamente ni su esposa ni sus hijos le dieron una oportunidad. Decían haberlo perdonado, espero yo que lo hayan logrado, pero no le dieron una oportunidad, porque él despilfarró todo lo que tenía. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Que el proceso de la escasez muchas veces lo sentimos y vaya si no se siente. O el proceso de una enfermedad. Cuando uno tiene fiebre, hasta es muy alta la fiebre, hasta puede hasta andar con dolor de huesos, con dolor de la luz le molesta, cualquier ruidito, porque está muy mala persona. El proceso de la enfermedad se siente, pero existe el otro proceso, el proceso de la salud o el proceso de la prosperidad. Y ese es el peor proceso. ¿Por qué? Porque ese no se siente. Ese es el proceso que no sentimos muchas veces. Y caemos en el error de no darnos cuenta. Yo hablaba con alguien hace unos días y yo le decía, lastimosamente, surge la famosa frase, uno no sabe cuánto tiene hasta que lo pierde. Y se cumple. Hasta que las cosas ya llegaron a su fin, hasta que ya es demasiado tarde, nos damos cuenta que pudimos haberlo evitado. Yo les digo a mis hijos, hay accidentes que no se pueden evitar, simplemente suceden, pero hay otros accidentes que pudimos haber evitado. Y volviendo al tema de los procesos, cuando estamos atravesando un proceso, nosotros tenemos que comprender que ese proceso nos puede ayudar a fortalecernos. Fue lo que le pasó al hombre que hizo su casa sobre la roca. Sus bases, sus cimientos estaban bien firmes. En cambio, el de la arena no. Cuando tú has pasado por procesos, vas fortaleciéndote. Si no te rendiste en el primer proceso, vas fortaleciéndote. Y luego viene otro proceso, porque qué bueno, me gustaría decirte que solo un proceso, una prueba vas a pasar. Son diferentes. Yo aprendí algo que decía un predicador hace muchos años. Él decía, solo hay tres clases de personas. Los que están por entrar a un proceso, los que están dentro de un proceso y los que están por salir de un proceso. Son esas tres clases. Ah, pero entonces ya salí. Entonces estás por entrar a otro. Te repito, está el proceso, por ejemplo, la prueba de la salud y de la enfermedad. Cuando estás enfermo,
saliste y empezás a curarte, saliste de ese proceso, pero entraste a otra prueba, y es la peor, es la que no se siente, es la que en donde no nos damos cuenta y es en donde muchos fallamos. Hay gente que de seguro tú conoces a más de alguien que cuando no tenía dinero, pues era un santito, ¿verdad? Y cuando llegó a tener dinero, te volvió un hijo del diablo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿El dinero lo cambió? No, él siempre fue un hijo del diablo, pero antes no había dinero para divertirse y para pasarla en grande y para demostrar de qué estaba hecho. El dinero no cambia a la gente, lo que cambia, lo que hace el dinero es sacar a luz lo que de verdad tenemos. O te voy a poner el ejemplo de alguien que no tenía pareja. Viene una señorita y no tiene pareja y está yendo a la iglesia y está bien metida y está consagrándose y está tratando de aprender y de crecer espiritualmente y acercarse más a Dios y establecer una relación firme con Dios, pero no tenía pareja, y cuando de repente ya tiene pareja, en ese momento se desconecta. Ya no le miras todos los domingos, ya de vez en cuando aparece, ya no muy llega. ¿Qué pasó? Esa pareja solo sacó a luz lo que de verdad había. ¿Por qué? Porque entre sus prioridades no estaba Dios, pero cuando no había nadie más, pues entonces, está bueno, pero va a dar un lugar a Dios. Cuando ya surgió otra persona, ya en ese momento desplaza a Dios. Así es con el dinero, así es con la salud, así es con alguna bendición. Entonces, tenemos que tener cuidado porque si no pasamos por procesos, nos volvemos personas de doble ánimo. Y entonces empezamos a ir a la iglesia porque queríamos un negocio, y cuando Dios da una oportunidad o surge la oportunidad de tener un negocio, nos alejamos nuevamente. Entonces, ¿qué fue? No somos personas que soportemos esos procesos, que soportemos la prueba de la bendición. Yo lo digo siempre, hay personas, y lo aprendí muy claro, y es que hay personas que cuando les va mal, perdón, que cuando les va bien, les va mal. Les hace daño estar bien. Hay gente que cuando tiene dinero se vuelve eh, muy, eh, ¿cómo te diré? Egocéntrica, una persona muy orgullosa, prepotente. Le hizo daño tener dinero. El dinero no le dañó. Lo que hizo el dinero fue sacar a luz lo que de verdad tenía dentro. Y hay veces que nos topamos con personas así. Entonces, regresando al tema, en las iglesias y en todos lados nos encontramos con gente que son de doble ánimo, y hay personas que no terminan lo que comienzan, que ni bien atraviesan un proceso difícil y ahí se rinden. Y esas se podría decir que son personas, si volvemos a la parábola que estábamos leyendo al principio, que el sembrador salió con su semilla, pero parte de la semilla cayó junto al camino, no cayó en el camino. Fíjate que Bartimeo fue alguien, el ciego Bartimeo que habla la Biblia, él permanecía a la par del camino, él estuvo siempre junto al camino, no estuvo en el camino, él estuvo a la par, cerca del camino, pero tuvo la misericordia de Dios, la gracia de Dios, de que Jesús pasara cerca de donde estaba Bartimeo. Y entonces Bartimeo empieza, siendo ciego, empieza a gritar porque seguro le dicen, ¿qué está pasando Jesús? Y él ya había oído de Jesús, la fama de Jesús ya se había extendido, y empieza a gritar, Jesús, ten misericordia. Y pues si no conoces la historia, te invito a que la investigues, y si la conoces, pues recordarás que viene Jesús y le devuelve, le hace recobrar la vista, ¿verdad? Pero era alguien que estaba cerca, no estaba en el camino, estaba cerca del camino, y algunas veces cerca del camino Dios puede extender su mano y aún así alcanzarnos, como sucedió con Bartimeo. La mayoría de personas que empiezan en las cosas de Dios no son de doble ánimo. Personas que solo dicen comprometerse, eh, eh, pero luego no permanecen, esas son las personas que se mira que son de doble ánimo, porque esperaban conseguir algo, esperaban una bendición, esperaban rodearse de amistades, y cuando ven que pues es una iglesia de humanos, ¿verdad? Compuesta por humanos, y los humanos somos imperfectos, se decepcionan y se alejan, ¿verdad? A otro tipo de semillas son las que caen en pedregales. Aquí en esta parábola hablaba de semillas que cayeron entre piedras. Si notamos algo importante, el tipo de semilla es la misma, la que cayó cerca del camino, entre espinos, en pedregales o en el camino, en buena tierra. Es la misma clase de semilla, el problema es en dónde caen.
Las piedras o los pedregales son las que no tienen profundidad, personas que dan fruto rápido, pero no permanecen luego de una prueba. Esa es la semilla que cayó entre piedras y como era, no había tierra para poder extender sus raíces, brotó, sí brotó y creció rápido y hasta llegó a dar fruto. Pero en el primer momento difícil se rinde. La Biblia dice, y te lo voy a leer nuevamente, en el versículo decía, otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra y enseguida brotó porque la tierra no era profunda, pero en cuanto salió el sol se quemó y se secó porque no tenía raíz. Hay personas entonces que cuando reciben una palabra dan un fruto y luego dan fruto pronto. Tienen el don de servicio o quieren estar involucrados en cosas de la iglesia, pero cuando sale el sol, dice, el sol representa las pruebas. El calor del sol representa las dificultades. Y dice que cuando salió el sol, la quemó y se secó, porque no había raíz. Por eso es importante las bases. Cuando alguien está en las cosas de Dios, es importantísimo establecer bien sus fundamentos, sobre qué está parado, sobre qué está toda su fe, sobre qué está toda su esperanza, sobre qué está su confianza. Y ahí vamos a notar que la persona, si no tiene una buena raíz, a la primera prueba, empieza a quemarse, empieza a agotarse. Hay personas que tienen el deseo de servir y ahí están con ganas y entonces vente y de una vez los meten a servir y tiran la toalla. ¿Por qué? Porque no tenían raíces profundas, cayeron entre piedras, no había una buena raíz. Ahora hay personas que si se les pone a servir es donde estallan y ya no quieren y se alejan hasta a veces de Dios. Por lo mismo que te digo, por la falta de profundidad en sus raíces. Alguien que no tenía profundidad fue Judas. Fue apóstol, fue llamado apóstol, estuvo con Jesús por 3 años. Era de los 12 de Jesús, era de los más cercanos. Pero cuando vino la tentación se quemó. El sol también puede representar una prueba, una tentación. ¿Qué fue lo que sucedió con Judas? Que habían otros intereses en él. Entonces, esos otros intereses, él tenía, según algunos estudiosos, los intereses de Judas eran un poco más políticos. Aunque llegó a admirar y a amar, porque sí llegó a amar a Jesús, sus intereses eran otros. Entonces, sus raíces, sus bases, no estaban en Dios, no estaban en Jesús, en su maestro. Imagínate qué grave error, qué desperdicio haber tenido la oportunidad de estar todos los días con Jesús, pero no haber echado raíz en Jesús. Eso fue lo que hizo que Judas cayera. El sol, que es la tentación que se vino a su vida de sus propios intereses. Mira, por eso es tan importante. Cuando tú te estás acercando a Dios, y yo te voy a ser bien honesto, creería yo y me atrevería a decir que todos nos acercamos a Dios por interés. Estamos viendo qué le sacamos. Algunos nos acercamos a Dios porque nos sentíamos solos, otros porque no teníamos dinero, o porque no teníamos familia, porque se nos murieron nuestros papás, o porque se me murió mi pareja, o porque me abandonó mi pareja, o porque nunca he tenido pareja y quiero ver si de repente ahí consigo. Entonces, todos nos acercamos a Dios con algún interés. Yo me acerqué a Dios con interés. Y tú de seguro, si estás aquí, algún interés tienes para con Dios. Estás esperando que Él te ayude a cambiar, estás esperando que Él te ayude a prosperar, estás esperando que Él te ayude a ser alguien diferente, a ser un buen ejemplo para tu familia, para tu esposa, para tus hijos, o si eres mujer, para tu esposo, si estás soltero o soltera, para cuando te puedas encontrar con una persona correcta. Existen muchos intereses. Yo no sé si, yo creo que ya no, pero existía aquí en Guatemala una discoteca, un antro, que se llamaba El Señor Tortuga. ¿Algunos de ustedes oyó de ese lugar? El Señor Tortuga quedaba en zona 10, creo, si no estoy mal, por Próceres. Tal vez Silvia y Tony se recordarán de esa discoteca. Un lugar para ir a parrandear.
Entonces se llamaba el lugar el Señor Tortuga y el logotipo pues era una tortuguita. Llegó a ser un tanto conocido ese lugar. Pero hace muchos años decía un líder que conocí, decía, es mejor encontrar pareja en el Señor Jesús que en el Señor Tortuga, decía. Y se refería a precisamente dónde vas a encontrar una buena pareja, ¿verdad? Si vas a buscar una pareja, parrandeando, echándose las cervezas o los tragos, pues definitivamente no creo que tu resultado vaya a ser el que esperabas, ¿verdad? A menos de que precisamente eso anduvieras buscando. Pero todos nos acercamos a Dios con un interés, todos. O porque nos ayude a salir de alguna deuda, o porque tenemos a un ser amado enfermo, o porque hemos pasado por otras dificultades y nos acercamos a Dios por algún interés. Yo me acerqué a Dios con interés, pero en mi búsqueda de mis propios deseos me encontré con Él. Y ya para eso creo que 28 años creo que son, ya ni me recuerdo, ya hasta perdí la cuenta de que Dios me alcanzó, de que Dios salió a mi encuentro. Yo buscando otras cosas, pero me le acerqué, pero buscando otras cosas. Yo quería ver qué le podía sacar. Yo no te voy a venir a pintar que yo no. Yo sentí el llamado, no son cuentos. Yo quería ver qué conseguía, porque había vacíos en mi corazón. Yo quería que algo lo llenara. Pero en la búsqueda de la llenura de esos vacíos, me encontré con Dios. Y en la búsqueda de mis propios intereses me enamoré de Él. Y hasta el día de hoy, pues es por eso que le sirvo, es por eso que estamos aquí, es por eso que buscamos de Dios, por el interés de nuestros propios intereses, pero tal vez ya estás en el punto en donde ahora lo que te interesa es Él. Y ojalá, no te digo que sea malo el haberte acercado a Dios con intereses propios, pero espero de verdad que hayas puesto atención a Jesús saliendo a tu encuentro y puedas enamorarte de Él realmente. Entonces, eso es lo que sucede con personas que caen entre piedras, lo que le sucedió a Judas. No tenía raíces profundas y en el momento que se atravesaron sus propios intereses, falló. Ahora, hubieron también unos que echaban fuera demonios, fíjate. Habían personas que estaban echando fuera demonios. Y en una oportunidad eh, quieren liberar a un endemoniado y viene el demonio a través de esta persona que estaba poseída, les dice, porque estos tipos le dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio le dice, un momento, espérense. A Jesús conocemos. Imagínate los demonios. A Jesús conocemos. Y de Pablo hemos oído, pero ¿y ustedes quiénes son? Eran personas que no tenían frutos, que no tenían raíces. ¿Por qué? Porque no tenían una raíz verdaderamente profunda. Incluso decían, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Ni siquiera ellos habían querido llegar a conocer a Jesús. Por eso decían, en el nombre de Jesús, el que otro lo conoce, ¿verdad? Hubieron otros también. Hay una parte en la Biblia, uno de los versículos favoritos, vienen unas personas y llegan, Jesús lo cuenta y dice, y en aquel día me dirán, pero si en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre poníamos manos sobre enfermos y sanaban, en tu nombre hacíamos muchos milagros. Mas yo les diré, dice Jesús, apártense de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. ¿Qué fue lo que pasó? Personas que daban fruto, estas personas sí se movían en profecías, sí se movían en orar por enfermos y que sanaran, sí se movían en liberación, porque dice, en tu nombre echamos fuera demonios. O sea, que sí lo hicieron, no es de que fingían, no es de que solo hacían el teatro, no, sí lo hacían. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Me imagino qué sorprendente habrá sido el ministerio de esas personas que dice Jesús, en aquel día vendrán y me dirán, mas yo les diré, nunca los conocí. ¿Qué pasó con ellos? No echaron raíces profundas. Aprendieron un método, aprendieron un sistema, aprendieron la fórmula, aprendieron que 2 y 2 son 4. Eso es lo que aprendieron, pero no hubo un sustento, no hubo una base. Por eso esas personas también fueron echadas fuera de la presencia de Dios. Daban frutos rápidos, se movieron en los diferentes dones, pero no tenía profundidad su raíz, su base no era sólida. Fíjate que también en
la Biblia habla del libro de Corintios. Corintios fue una carta a los Corintios. Los Corintios. Era una iglesia que estaba en Corinto y ahí a esa iglesia es a la que Pablo le revela cosas impresionantes. En el libro de Corintios hay cosas impresionantes, entre ellas Pablo habla sobre los 9 dones del Espíritu Santo. Hay 9 dones, nueve dones que el Espíritu da. Y esto se lo revela Pablo a la iglesia de Corinto. Imagínate qué impresionante para los corintios haber recibido esta palabra. Pero esa iglesia era en donde más pecados había, en donde menos involucrados en el reino estaban. Era la iglesia que menos quería aportar, eran bien codos. Fíjate que cuando en la Biblia se habla de enseñar a que tenemos que dar, nos basamos en estas cartas a la iglesia de Corintios. ¿Por qué? Porque era gente que era muy agarrada, eran muy avaros, eran muy codos, decimos aquí. Era gente que no le gustaba sembrar, no le gustaba ser de bendición. Pablo tuvo que hablar fuerte de esta iglesia porque era una iglesia que eh, que pensaban más en ellos, aunque tuvieron revelación, aunque fue a esta iglesia a la que Pablo revela cosas impresionantes que hoy tenemos como semillas o perlas preciosas en la Biblia. Tenían fruto, pero no había profundidad. Este tipo de semilla también representa una época en nuestra vida. Entonces, tal vez hay un momento estamos en un momento en donde no hay precisamente una raíz profunda en nuestra vida, pero tenemos que aprender que podemos evolucionar, que podemos madurar, que podemos ir creciendo. Es lo que te decía, yo al principio me acerqué a Dios para ver qué podía yo conseguir para llenar los vacíos que habían en mí. Esa es una persona que solo anda pensando en sí mismo, pues yo así lo hice. Pero por eso te digo, evolucioné o maduré, porque Dios sale a mi encuentro y me empiezo a topar con Él y lo empiezo a conocer y me empiezo a enamorar. Cambió mi postura de ser alguien que había caído entre piedras a ser alguien que se compromete con Dios. Ahora, hay otra semilla que cae entre espinos. Estos la ahogan y no dan fruto, dice. Los espinos roban los nutrientes de las demás plantas que están cerca. Cuando hay espinos así en un jardín, esos espinos están robándole los nutrientes a las demás plantas. La Biblia compara los espinos con personas que practican el pecado y con personas que son murmuradoras, que hacen murmuración, que les gusta el chisme, les gusta andar hablando mal de otras personas. Entonces, la Biblia habla de que esa semilla cayó entre espinos y cuando empezó a brotar, los espinos la ahogaron. El pecado y la murmuración, por ejemplo, son cosas no le agradan a Dios, no le agradan a Dios y nos drenan la bendición, nos debilitan, nos desaniman. Si yo me desempeño en un círculo en donde la gente que está alrededor mío practica el pecado, en algún momento yo me voy a debilitar. Yo no te estoy invitando a que te vuelvas un enajenado social, que te apartes de todo. No se trata de eso. Pero tenemos que procurar tener bases firmes, estar bien sólidos para poder incluso tratar de ser ejemplo a otras personas. Ser luz en donde hay oscuridad. Pero si tu círculo es solo de personas que andan en cosas que no deben, en cosas que no agradan a Dios, hablando de cosas que no agradan a Dios, si ese es tu círculo, en algún momento vas a parar igual. Hay hasta un dicho popular que dice, dime con quién andas y te diré de cuál fumas. Ah, no, no dice así, ¿verdad? Dice, y te diré de cuál eres. Hay un versículo también que dice, el que crea estar firme, es importante de que, aunque uno diga, ay, es que ahora yo estoy yendo a la iglesia, ahora estoy tal vez dentro de una iglesia y ya sé que voy a poder dominar. La palabra del Señor dice que Él no nos da un espíritu de cobardía, Él nos da un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero también, no sé, como decía Lindomar, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? Si a mí antes me gustaba un ejemplo, no es que yo haya sido así, a mí me gustaba ir a la disco Bien, y, bien, bien. y ahora pues yo quiero cambiar, tal vez he decidido cambiar eso, pues yo obviamente pues trato la manera de alejarme de todo eso, ¿verdad? Porque uno poco a poco, como un día Lindomar le decía a una persona, empezás con algo pequeño y esas pequeñas cosas se hacen cosas grandes. Y de hecho, hasta los papás a veces permiten, ¿verdad? Pero
son cosas que al final eh, empiezan con algo que tal vez uno se imagina que no va a tener consecuencias tan graves, que al final son pequeñas zorras, dice en la Biblia, que hacen destrozos. Las pequeñas zorras son las que destruyen los grandes campos. Y efectivamente, sí, yo le hablaba a alguien y me decía, ay, pero si yo solo, por ejemplo, y no me malinterpretes ni que estoy diciendo, podemos hacerlo o entrémosle, no. Pero una persona me decía, pero si solo me tomo una cerveza, y le decía, es que el problema no es una cerveza, el problema es que eso te va a llevar a otras cosas. El problema no es eso, el problema es de que después ya se te vuelve un hábito y después llega un momento en que ya no solo es una cerveza, ya son varias cervezas y ya después metido en ese ámbito te empiezas a rodear de personas que practican eso mismo y entonces te empiezan a ahogar la bendición que puedes estar recibiendo. De nada es de que te la pases todo el domingo ahí escuchando el servicio y todo, y mientras estás, vas a tu casa o estás en tu casa, estás oyendo mensajes, estás oyendo predicas. Qué bueno, te felicito, pero si después te vives rodeando de personas que te pueden ir induciendo a practicar lo mismo que ellos practican, ahogaste la palabra. Y no es de que la palabra de Dios no funcionara, fuiste tú quien ahogó, quien permitió que esa palabra se ahogara. Por eso tenemos que cuidar también de qué nos estamos rodeando, porque esas personas que nos están de las que nos rodeamos y nos están influenciando mal son comparadas con los espinos. Porque te decía que los espinos son personas que practican el pecado o personas que también murmuran. Esas cosas van a robarnos. Es como que vienen esas personas, puros vampiros, y se nos prenden en la yugular y empiezan a drenar la bendición, a chupar la bendición que llevamos dentro. Y entonces no vamos a dar fruto. Entonces vamos a hacer esa semilla y cuando empieza a brotar, las espinas le ahogan. Y entonces aquí mirábamos esas tres clases de semilla. La que cayó junto al camino, la que cayó entre piedras y la que cayó entre espinos. Pero hay otras que cayeron en buena tierra, dice la Biblia. Y aquí se divide en tres niveles las personas que cayeron en buena tierra. Las que son del 30, las que son del 60 y las que dieron al 100 por uno. Aquí hay tres clases de personas que cayendo en buena tierra los catalogan en que son buena semilla, cayeron en buena tierra y en esa tierra, siendo buena tierra, siendo buen lugar, dieron al 30, otras dieron al 60 y otras dieron al 100 por uno. Y no me contestes, contesta en tu corazón, ¿de qué semilla quieres ser tú? ¿La que dé al 30? ¿O la que dé al 100 o al 60? ¿O te conformas con dar un 5? Pero tenemos que cuidar porque si Dios te permite llegar a un lugar en donde vas a recibir una palabra que luego te va a confrontar, que tal vez no te va a gustar, pero que te va a animar a generar cambios en tu vida, es porque Él espera que llegues a dar un día 30, un día al 60 y un día al 100 por uno. Y en estas semillas que cayeron en buena tierra, aquí ya vemos a gente que permanece. Aquí ya son personas que no, el pecado, están tratando de alejarse de todo lo que los puede inducir al pecado o de personas que están, que pueden ser influencia negativa, están alejándose del pensamiento de solo sus propios intereses y están buscando agradar a Dios. Entonces estas personas ya empiezan a tener una solidez en sus bases y no tan fácil. Sandri mencionaba el versículo que sí existe un versículo que dice aquel que piensa estar firme o que crea estar firme, mire que no caiga. Porque a veces lo anotan. Bueno, por si alguien lo Es anota. importante de que tal vez en las reuniones que tengamos los viernes anotemos para que después tú lo vuelvas a leer, ¿verdad? Porque a veces los versículos, de hecho, no solo en el discipulado, cuando estamos en el grupo también anotemos para que confirmemos, ¿verdad? Muchas veces lo que se les indica, que a veces es en tal versículo. Se los voy a leer en varias versiones, se los voy a mostrar. Es 1 Corintios 10, 12. Y se los voy a poner ahora en pantalla. 1 Corintios 10, 12. Recordemos lo que decía mi esposa, que aquí ya no somos ovejitas de un grupo. Aquí estamos siendo formados. Y sería excelente que apuntes
A mí me gustó ver a mi hermana el sábado pasado, estaba apuntando, ella tenía en su cuaderno, ella estaba apuntando. Yo no sé si estaba haciendo dibujitos de mí chistosos, no sé, pero yo vi que ahí estaba, voy a apuntar y voy a apuntar. Y después cuando quiso hacer su comentario, se basó en sus apuntes. Y de verdad, yo, Silvia, si se está escuchando, la felicito. Ese es un gran ejemplo. Y eso es de personas que están interesadas. Yo quiero aprender. A mí qué me importa si quién se me sentó a la par, si en la iglesia está haciendo calor, yo, aunque sea, me siento afuera para que me pegue el aire, pero yo vine a aprender. Y a mí qué me importa si estoy en la iglesia o estoy en el grupo y me están para escribir, mejor me desconecto de las redes porque yo vengo a aprender. Y aquí en esta reunión, por eso no invitamos a toda la gente, no, aquí están las personas que quieran crecer, las personas que quieran algo mejor, las personas que quieren madurar en las cosas de Dios. Tú puedes tener hasta canas, pero ser completamente un bebé espiritual. Y podrías ser un adolescente, como lo es mi hijo. Pero si de verdad él quiere aprender, va a empezar a madurar en las cosas de Dios, a madurar espiritualmente. Y de verdad, Silvia, la felicito porque bien sabes que estaba apuntando. Y yo te invito a que si estás en esta reunión con más razón, apuntes para poder después darle otro pasoncito a tus apuntes. Te voy a leer entonces 1 Corintios 10, versículo 12, y te voy a mostrar varias versiones para que veamos un poco. No te voy a mostrar precisamente todas, pero sí. Fíjate, aquí está la primera, la Biblia latinoamericana. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Mira cómo lo dice esta versión. La Biblia del Jubileo es esta. Dice, así que el que piensa estar, uy, me metí sin querer. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La diosa habla hoy, dice, así que el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. La nueva Biblia latinoamericana dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y así, mira, te voy a leer la NBI, por ejemplo, esta. Dice, por tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Y todas las versiones varían un poco en las palabras. Algunas dicen piensa, algunas dicen cree. Mira esta, dice, si alguno presume de mantenerse firme, esté alerta, no sea que caiga. Y te voy a leer por último la traducción del lenguaje actual. Esta última dice, por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Imagínate. Ahí está Mela con su biblita. En la tuya dice aquel que crea estar firme, mire que no caiga, porque es la Reina Valera Aquel que 1960. piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. Eso, fíjate que a mí me impresiona este versículo. Y yo un día le decía al Señor, entonces, ¿quién no va a caer? Entonces todos pueden caer. Pero Dios me hacía ir precisamente a la otra parábola que te contaba del hombre que hizo su casa sobre la roca. Y vinieron las tempestades, y vinieron los vientos, y vinieron las olas en contra de esa casa, pero no cayó. Y Dios me hacía entender que el que no cae es el que de verdad está firme. Pero todos estos versículos de el que piensa, el que crea que está firme, aquel que se le ocurrió presumir que ya la hizo, cuidado, está para caer. Aquel que ya dice, no, ya la hice, yo yo soy viejo en la iglesia, tal vez viejo, pero no sé. Y en estos versículos decía, aquel que piensa, aquel que presume, aquel que crea, aquel que se siente que ya la hizo, tenga cuidado, tenga cuidado. Por eso es importante, como tú decías, fundar nuestra casa sobre la roca que es Jesús, porque Él es el que nos ayuda, ¿verdad? A ser constantes en lo que decimos, a serle fiel a Dios. Aquí hay, dice, problemas de las personas de doble ánimo. Dice, no es fiel ni a Dios ni a nadie. No cumplen lo que prometen. No tienen convicciones doctrinales. Ah. Cambia de bando fácilmente. Escuchen esto. Hoy estoy en un lugar y mañana dice que a veces somos como la onda del mar.
que va para un lado y va para otro, porque no somos firmes, porque no somos estables, porque una cosita nada nos hace desestabilizarnos. Cuando miramos una mala cara, tal vez tus líderes cometieron un error o la persona que tal vez va en el mismo grupo. A veces salen murmuraciones. Mi esposo hablaba de chismes. A veces ves mal tal vez alguna actitud de la gente que tal vez que, no, que Dios puso en el grupo. En vez de ir primero a la presencia de Dios y decir, Señor, yo sé que, un ejemplo, que Lindomar y Sandy tal vez no están actuando bien, revélales, en vez de ir y murmurar en contra de las autoridades que Dios ha puesto. No, aquí se trata de un crecimiento de todos, todos necesitamos crecer, porque dice la Biblia, y esto es preocupante, que es importante ser fiel a Dios, y si no somos fiel a Dios, a nadie vamos a hacer. Fíjate que de hecho, el famoso apóstol Pedro, él se llamaba Simón. Su nombre era Simón. Y Jesús le cambió el nombre a Pedro. ¿Por qué? Porque Simón significa bejuco llevado por el viento. O sea, si el viento soplaba para allá se hacía. Si se venía para acá se venía. Y lo vemos desde el principio, cuando aparece en la Biblia. Cuando conoce a Jesús, Jesús caminaba a la orilla del mar y cuando se acerca a una de las barcas, le dijo, le rogó que le permitieran subir. Y se lo permiten, y era la barca de Pedro. Fue ahí cuando conoció a Jesús. Y dice que le dijo, aleja un poquito la barca de la orilla. Y va, está bueno, ahí lo hizo. Y ahí le dijo, mira, boga mar adentro. Y dice, ay, señor, toda la noche hemos pescado. Ya estamos cansadísimos, no hemos podido capturar nada, y menos de día. Pero en tu palabra, en tu palabra, vamos, o sea, fue tan fácil, o sea, lo que le decían, vaya, hagamos esto, vaya, vamos a aquel lugar, vaya, ¿qué tal si pintamos esto? Pintemos, desclavemos esto, volvamos a clavar, clavemos, él era así, fácil, y era fácil de manipular, por eso se llamaba Simón, pero viene Jesús y le dice, no, vas a ser Pedro, Pedro es roca firme, Pedro es una piedra, una piedra firme, algo duro, algo estable, le cambió todo el concepto, por eso. Solo para los que notan, te hablaba de Santiago 1:6, dice, pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada por una parte y otra. Entonces, no podemos caer en esa posición. Necesitamos realmente ser personas que no están cerca del camino. Hay gente que va a la iglesia y dice, no, no, yo no soy cristiano. Yo no, eso es muy religioso. Soy solo simpatizante. Bueno, estás bien, estás cerca del camino, pero no estás comprometido. Luego hay gente que dice, no, pero es que yo sí voy a la iglesia, y fíjate que yo voy a la iglesia desde hace tal tiempo, desde que era pequeño, pero no deja sus malos hábitos, no deja las malas palabras tal vez, o no deja un vicio, o no deja un mal hábito de qué sé yo, de la murmuración, del chisme. No estás dando el fruto que Dios quería que dieras. Aunque me digas que llevas años en la iglesia. Contaba la vez pasada de un señor que conocí y me cuenta que ya llevaba como 6 años, ya ni me recuerdo de estar en la iglesia, pero era súper mal hablado. Y yo decía, y entonces, pues, yo voy a la iglesia, le digo, pues entre, le digo, porque por lo visto nunca entra, a usted no le ha calado la palabra. Solo para agregar, una persona de doble ánimo dice que es una persona, ¿verdad?, que es llevada de acá para allá por circunstancias o por sentimientos o emociones. Y este es un punto muy importante, porque muchas veces las emociones hacen a que o ya no querramos pertenecer a la iglesia o ya no querramos ir ni al grupo o estar ni conectados, porque por emociones, ay, es que hoy sí, como me fue bien en el trabajo o sí me está yendo bien, hoy sí voy a estar conectado, me voy a estar conectando, que, que a la hora de estar dentro de los caminos de Dios, no seamos emocionalistas, porque tenemos que ser gente de convicción, de carácter, de compromiso, personas que no importa la situación que estemos atravesando, no importa la dificultad que estemos atravesando, es importante que seamos personas comprometidas, primeramente con nosotros mismos
y primeramente, y en primer lugar, en lo espiritual, con Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que procurar no solo ser, no personas que cayeron cerca del camino, ni que cayeron entre piedras, ni que cayeron entre espinos, sino que cayeron en el camino. Jesús es el camino. Él lo dijo, yo soy el camino. Entonces tenemos que ser personas, esa semilla que cayó en el camino, pero tenemos que procurar dar fruto y empezar a dar al 30 para llegar un día a dar el 60 y un día llegar a dar el 100 por uno. Tú te puedes autoevaluar si estás dando fruto. No esperes a que otros cambien, tú cambia. Y que la gente que te conoce te diga, yo veo que Melanie es diferente, yo veo que ahora habla diferente, yo veo que ahora eh, se expresa de una forma diferente. Y eso no se logra con leer mucho. Por ejemplo, Melanie, que tiene el hábito de la lectura, que se lo felicité la vez pasada, el leer te da cierta elocuencia para comunicarte, te da cierta facilidad de palabra, el leer mucho. Te da conocimiento de conceptos, te enseña vas leyendo, te topas con una palabra que ni sabes qué es, la investigas, porque eso es lo que hace alguien que lee. Cuando te topa con una palabra que, ¿y esta palabra qué es? Pone una pausa, va, investiga, googlea y de ahí regresa a su lectura, ya que ya sabe esa palabra, ¿verdad? Entonces el leer te da hasta un porte al hablar, una seguridad de comunicación. Pero que puedan ver, por ejemplo, en Melanie, no solo que ha leído, sino que hay algo diferente en ella. Y esto es Dios en la vida de cada uno de nosotros, que lo puedan ver en Berta, que lo puedan ver en Gustavo, en Silvia, en Tony. Y esto es Dios en nosotros. Porque de lo contrario, o estamos cerca del camino, o entre piedras, o entre espinos. Pero Dios quiere que seamos de las que den fruto, aunque sea, empecemos dando el 30. Un día vamos a dar el 60% y un día al 100 por uno. Y eso es lo que nos diferencia entre discípulos y ovejas. Una oveja hay que andar cuidándola, hay que andarle insistiendo, hay que andarle que si no le avisé, que si no le digo, que si no le insisto. En cambio, un discípulo no. El discípulo se le avisa tal día, tal cosa, órale, démosle y ya estuvo. Entonces, ahí está la diferencia entre una oveja y un discípulo. Y en estas reuniones de discipulado estamos aprendiendo a ser discípulos. Yo te quiero animar a que así como tú puedes ver en ti, porque también tú podrías decir, ay, yo no, yo quiero llegar a ser del 100 por 1. Ok, si ya empezaste a dar un fruto, ten misericordia para los otros que también están empezando a dar un fruto. Sé paciente para con otros que también ya empezaron, por lo menos ya empezaron. Y tal vez digan, pero este cayó entre espinas. Esa semilla puede ser rescatada todavía. Ah, no, pero es que aquel cayó entre piedras. Esa semilla también puede ser rescatada. Porque es lo que te decía, esas posiciones a la par del camino, entre piedras o entre espinos, puede ser una etapa en nuestra vida. Pero llega un momento en que evolucionamos o maduramos y ahora somos de las que estamos dentro del camino y ya empezamos a dar un fruto y tal vez no doy al 100, pero por lo menos voy a dar al 60 y si no doy al 60, por lo menos ya estoy enfocado en dar al 30. Pero si ni siquiera estás esforzándote por dar un fruto verdadero en tu casa, con los tuyos, con tu pareja, con tus hijos, en tu trabajo o en donde estudias, O en el si, si, ministerio si, también. si no te esfuerzas por dar un fruto o en la iglesia, ¿en qué estamos? ¿Verdad? Entonces, ten misericordia. Recuerda que la Biblia dice que tú vas a obtener misericordia de Dios cuando tú seas misericordioso. Entonces también ten misericordia. Si quieres misericordia de parte de Dios, para que le digas algo así como que, ay, Señor, espérame ahorita, apenas voy dando el 5%, pero un día voy a dar el 30, un día el 60, hasta llegar al 100. Ah, va, excelente. ¿Quieres que Dios te tenga paciencia? También tú ten paciencia para las demás personas. Para las demás personas. Porque es bien fácil señalar a otros. Pero cuando se trata de alcanzar la misericordia, si nos encargamos solo de señalar a otros, no vamos a obtener misericordia. Vamos a terminar orando y después vamos a escuchar algunos comentarios. Amado Padre, bendito Dios, bendito Rey de Gloria, te doy gracias por esta reunión, Señor. Te doy gracias porque se pudieron conectar, Señor, tus hijos.
sabiendo, Señor, que lo que quieres es formar, lo que quieres es hacer crecer, Señor. Te ruego que tu misericordia y bondad, Señor, nos ayude a cumplir tu propósito, Señor. Señor amado, que no seamos de la semilla que cayó junto al camino, que no seamos de la semilla que cayó entre piedras o entre espinos, Señor, sino al contrario, que podamos haber caído en ti, Señor, que tú eres el camino y poder dar el fruto que tú esperas, alcanzar el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Que no seamos personas, Señor, que terminan nuestros años y tal vez ya muy ancianos y fallecemos, pero nunca supimos para qué habíamos venido. Padre, por favor, ten misericordia y ayúdanos a agradarte con nuestro caminar, con nuestras decisiones, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de pensar, con nuestros actos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a que no importa en dónde estemos, no importa con quién estemos, que no olvidemos que somos hijos tuyos y como tal tenemos que comportarnos, tenemos que ser representantes dignos de ti aquí en la tierra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Que no se nos olvide, Padre Santo, que no decimos ser tus hijos solo los domingos cuando vamos a la iglesia, o el viernes cuando estamos en discipulado, o el sábado cuando estamos en el grupo, sino que somos hijos tuyos todo el tiempo, Señor. Ayúdanos a entender que no tenemos dos vidas, la secular y la cristiana, no. Ayúdanos a comprender que no importando en dónde estemos, tú estás esperando algo de nosotros. Y si nos permites estar en un lugar, es para que seamos luz, no para dejarnos influenciar por las demás personas, sino para nosotros ser influencia en ellos. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén, amén. Y todos decimos, amén. Amén. Ahora quisiera oír algún comentario. A ver, mi Ani, quisiera un comentario de lo que pudiste hoy escuchar y después ya sea Gustavo o Laisa, alguno de ellos dos. A ver, mi Ani, activa tu micrófono. No escucho nada. ¿No escuchaste? Desde aquí se escucha mucho el ruido de los buses, ¿pero qué me dijo? Un comentario de lo que pudiste escuchar del mensaje. Allá. Pues me gustó mucho lo que dijo de que nosotros no tenemos, ¿verdad? Diferencia de vida, tenemos una sola que es, somos cristianos aquí y donde estemos, ¿verdad? Muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Que servimos a un Dios vivo y que Él está pendiente de nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Y la verdad que sí, a veces, pues, los problemas y las cosas de la vida, el trabajo, los hijos y todo, pues, a veces se nos complica y cometemos errores y quizás no pensamos al actuar o al hablar. Tenemos que ser muy cuidadosos, pues, porque la mirada de la gente, y no solo la de gente, la de Dios, está sobre nosotros, porque se supone que nosotros somos diferentes, somos luz en medio de las tinieblas, ¿verdad? Y también de que a veces, muchas veces nosotros creemos que por ir a la iglesia, pues ya estamos tal vez comprometidos, ¿verdad? Eh, como que, ¿cómo me explico? Comprometidos como que a poder decir, bueno, yo soy cristiano. No, no, yo creo que el compromiso no es con la persona, es con Dios, ¿verdad? Pero sí tenemos que también estar seguros de lo que realmente anhela nuestro corazón, ¿verdad? Porque creo yo de que nuestro corazón tiene que anhelar estar en la presencia de Dios, no podemos estar jugando a que un día somos y otros no, ¿verdad? Y la verdad es de que me impactó mucho, pues incluso es algo que tenemos que pedirle a Dios sabiduría para poder actuar conforme a la voluntad de Dios y ya como hijos de Dios, ¿verdad? Así es. Gracias, mi Ani, por tu comentario. Ay, perdón. A ver, Gustavo o Laisita, un comentario de lo que pudimos escuchar hoy. Gustavo o Laisa, ¿están por ahí? Ahí están. A ver, los dos. ¿Cómo? Espérame. Perdón. Bueno, entiendo. Yo le decía a Gustavo de que una parte que yo sé que tal vez puede sonar como que es como lógico o obvio,
Pero una parte que a mí ahorita lo que mencionaba, que sí fue como, hablarán, eso pues fue algo nuevo para mí, acerca de los diferentes tipos de tierra, por así, o lugares donde cae la semilla. Eh, de que, por ejemplo, que hay lugar, cuando la semilla cae en las rocas, uno tiene que ser misericordioso con los demás, porque no quiere decir de que porque ahorita, pues, X persona, por así decirlo, ¿verdad? No ver solo por uno, sino como ver por los demás. Porque X persona, pues, posiblemente sea como piedras donde cayó la palabra, uno tiene que ser misericordioso y paciente también para buscar el bien de nuestros hermanos, de que, o sea, sí pueden salir de ahí, o sea, sí pueden llegar a ser tierra fértil, así como nosotros también, o sea, no solo ver como por mi bien o por mi salvación o por mi esto, por mi no, o sea, cuidar también, ser pacientes, misericordiosos para con los demás. Eso creo que fue como lo que más no sé si como que me impactó, pero sí me dejó pensando. Sí, pues ese es mi comentario. Excelente. Gracias. Gracias, Milaisita. Gracias por tu comentario. A ver, Joshua, quiero oír tu comentario, mijo. Buenas noches. Em, pues sobre la parábola que hablabas, ¿verdad? Sobre el sembrador y la semilla que cae en diferentes tipos de tierra. Tenemos que ser una tierra fértil para poder dar fruto y así que como siempre nos has enseñado, ¿verdad? Si estamos enfocados en los caminos de Dios, si sabemos que estamos firmes con Él, eh, es más difícil caer en una tentación. Y con la ayuda de Él siempre vamos a poder salir de cualquier problema, de cualquier circunstancia. Con Él vamos a encontrar un apoyo si no nos sentimos bien y Él nos va a ayudar en muchas cosas, ¿verdad? Sí, es bien. Está bien, gracias por el comentario. Gracias. Entonces, ya nadie más va a hacer ningún comentario, así nos despedimos. Ok, bueno, Solamente antes de despedirnos, les comento solo voy a parar la grabación y así ya damos los últimos anuncios.